Gracias, Boris. La operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro, con la cual el gobierno bolivariano desmanteló un grupo de megabandas que azotaban a la capital de la República, ha dado sus frutos no solo en la desarticulación de esos enclaves delictivos, sino en la obtención de infinidad de pruebas irrefutables que dan cuenta de la participación directa de la oposición extremista venezolana en esos hechos, comprometida, como ha estado desde siempre, en la promoción, financiamiento y soporte de esa perversa modalidad de ejercicio político violento que ella ha pretendido instaurar en el país. Una vez más, la realidad impacta con toda su crudeza sobre los mitos y las fabulaciones de un sector de la sociedad venezolana que de manera tosuda e irracional se niega persistentemente a aceptar una verdad tan contundente como la que nos muestran los hechos que desde hace más de 2 décadas vemos permanentemente en nuestro país con la pérfida y criminal actuación de una oposición que solo genera dolor y padecimientos, ni un solo bienestar, ni una sola satisfacción en todo ese tiempo al pueblo venezolano. Más allá de las vanas e insustanciales ilusiones que le siembran a sus propios seguidores con la idea del falso bienestar de la vida en el capitalismo, los líderes de la oposición terrorista venezolana no descansan en su afán de hacerse del poder a como dé lugar, sin importarles en lo más mínimo el horror y la miseria en la que suman cada vez más a nuestro pueblo. Quienes, incluso de buena fe, les creen todavía de alguna manera, piensan que toda inconstitucionalidad, toda irresponsabilidad y toda violencia por ellos ejercida estaría justificada única y exclusivamente por el demencial despropósito antichavista y contrarrevolucionario que argumentan como factor de común interés entre ellos, sin percatarse de cuánto daño y cuántas limitaciones en realidad les causan esos que se dicen sus líderes, pero que no lo son, sino de una causa invariablemente huérfana de ideas, de propuestas creíbles y de propósitos ni siquiera medianamente confiables. Para ellos, la destrucción del país es una oportunidad de oro, un mecanismo de salvación sin el cual no tendrían posibilidad alguna de sobrevivencia en la política venezolana, como lo han constatado ellos mismos y el país entero a lo largo de más de 26 procesos electorales en los que el pueblo les ha dado reiteradamente la espalda, precisamente por todo cuanto ellos representan de desprecio, humillación, exclusión y maltrato a los humildes y los necesitados que el capitalismo que ellos encarnan y representan generó en Venezuela desde hace por lo menos un siglo. En el imaginario anticomunista, difundido desde hace décadas por Estados Unidos, el terror y la violencia contra los pueblos del mundo surgiría de los por ellos denominados regímenes comunistas, en los que incluyen a todo aquel proceso soberano e independentista que pueda haber, aún sin ser necesariamente comunista, pero que atenta de alguna manera contra los particulares intereses del gran capital y de las transnacionales, cuando en realidad ha sido el propio imperio norteamericano quien a través del tiempo ha dejado su terrorífica huella de muerte y destrucción por el mundo sin justificación alguna. Jamás ninguno de los países arbitrariamente señalados por Estados Unidos como Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Siria o Venezuela ha traspasado sus fronteras para lanzar bombas atómicas o de ningún otro tipo contra ningún país o pueblo, por muy enemigo ideológico o político que fuese. Y sin embargo, quienes le compran ese discurso de supuesto adalid de la libertad que sería el imperio, le creen a pie juntillas esa falsa e infame especie de la supuesta vocación criminal de los gobiernos revolucionarios. Precisamente a quienes se les han encontrado siempre pruebas irrefutables de su incursión en acciones de desestabilización, promoción de ingobernabilidad, estallidos sociales, magnicidios y golpes de Estado a lo largo y ancho del planeta a través del tiempo, es a quienes pretenden presentarse como los guardianes del mundo que preservarían la paz y la tranquilidad de los pueblos, siendo en realidad quienes generan el mayor número de conflictos y de guerras contra los pueblos en el mundo. Allen Dulles, fundador de la agencia de inteligencia norteamericana, la funesta CIA que inunda al mundo con su pestilente y desestabilizador injerencismo contra la soberanía de las naciones, escribió en pleno apogeo de la Guerra Fría en su libro El arte de la inteligencia, el minucioso recetario de descomposición social y degradación inducida que debía aplicar los Estados Unidos para erradicar el comunismo de la antigua Unión Soviética,
destruyendo los valores éticos de la población, enajenando hasta su sentido del arte y de la vida para convertir al pueblo ruso en una sociedad de apolíticos menesterosos, obstinados de la idea de soberanía, de independencia y hasta de patria. Su propósito fundamental, como decía en ese libro, que a la larga se convirtió en la guía fundamental de la acción desestabilizadora del imperio, era acabar con toda noción de honradez, promoviendo la inmoralidad, la drogadicción y toda clase de vicios y corrupción humanas para hacerle presenciar la más grande tragedia de la historia, la de la muerte del más irreductible pueblo sobre la tierra, como él mismo lo escribía. Como lo expusiera infinidad de veces, con la más perfecta claridad y visión política, el comandante Hugo Chávez, la confrontación no es hoy entre dos grupos o partidos políticos en uno que otro país, en este caso Venezuela, sino entre dos modelos, el capitalista y el socialista. Son esas las grandes fuerzas en pugna que mueven al mundo en una dirección o en otra. A nuestro país le ha tocado la infausta hora de ser el epicentro de esa confrontación entre un modelo de injusticia y de exclusión social como el capitalista y un modelo de igualdad y de soberanía como el socialista bolivariano instaurado por el comandante Chávez en Venezuela. No hay en nuestro país un escenario de ingobernabilidad o caotización de la vida por culpa de uno que otro líder de bandas criminales o por la supuesta negligencia de los poderes públicos en el combate al delito, como algunos han querido presentarlo de manera simplista y acomodaticia. Nadie que pretenda, como es usual en el delito común, una vida de lujos y de comodidades obtenidas gracias al crimen, se apertrecha de armamentos de guerra como los que allí en la Cota 905 se encontraron, ni construye fortalezas defensivas como las que allí había, ni asesina a diestra y siniestra solo para llevar una insalubre vida en bermudas sudorosas y chancletas destartaladas en medio de arrabales, de estercoles y carencias de todo tipo, sin poder nunca disfrutar los dineros mal habidos con el crimen, sino destinándose a vivir solamente rodeados de balas, droga y aguardiente. De ser un fenómeno tan simple como eso, con la sola aplicación de la Constitución y las leyes, como se ha hecho, por cierto, hasta ahora, bastaría. Pero no es así. Venezuela, como lo dijera el comandante Eterno, es el epicentro del conflicto geopolítico que hoy impacta a la humanidad enfrentada por la insaciabilidad de un imperio que busca arrodillar el mundo a sus pies por cualquier medio. Ese manual del injerencismo, ideado por el creador de la CIA, Allen Dulles, para destruir la sociedad mediante el miedo y la degradación, es exactamente el mismo recetario de violencia inducida que en virtud del persistente fracaso del golpismo opositor ha inyectado el imperio durante meses y años en las parroquias La Vega, El Valle, El Cementerio, El Paraíso y por supuesto la Cota 905 en Caracas, a donde han ido a recalar progresivamente los líderes negativos entrenados en el vecino país en las artes del secuestro, el sicariato y el exterminio selectivo, apoyados ahora por la derecha terrorista venezolana con participación decisiva del gobierno de Colombia y de su amo, el Departamento de Estado norteamericano. No hacen falta más pruebas. A la muy detallada relación de hechos y de evidencias irrefutables presentadas este fin de semana por la vicepresidenta de la República, doctora Delcy Rodríguez, y por la almiranta Carmen Meléndez, ministra de Interior, Justicia y Paz, podría añadirse sin ninguna dificultad la extensa lista de eventos incriminatorios, documentos, confesiones, videos y fotografías de todo tipo que dejan al descubierto no ahora, sino desde hace años, la estrecha vinculación de la dirigencia golpista venezolana con esa realidad del crimen del más alto calibre y sofisticación en el país. Quienes, en virtud del odio antichavista que se les ha inoculado, o por la simple ignorancia o desinformación de la que puedan ser objeto, sigan sin creer en tantas y tan contundentes evidencias arrojadas persistentemente por la misma reiterada actuación delincuencial de ese liderazgo negativo de la derecha venezolana, serán cada vez más simples víctimas dolorosas de su propia ineptitud. Esa oposición golpista está hundida hasta el cuello en el lodazal de la peor criminalidad que ha existido en el país desde que somos república, y eso, con toda seguridad, los irá asfixiando gradualmente, como ya está sucediendo, hasta quedarse definitivamente sin oxígeno para su delincuencial carrera por hacerse del poder en Venezuela por encima de la norma democrática del voto como expresión popular suprema
e inviolable.